Muy bien, primeramente en esta mañana quiero agradecerle a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, por regalarme la oportunidad más hermosa de poder presentarme ante Él y presentarme ante nuestros hermanos de Betel, nuestros amigos, que en un tiempo me distinguieron, los profesores de Betel, los líderes de Betel, agradecido con Dios por la oportunidad que me ha regalado de poder conocer estas verdades tan maravillosas del soberano. Y decirle a nuestros compañeros veteranos de Betel, del grupo A, B y C, en la cual yo hacía parte de la primera etapa del C. Y tuve la oportunidad de estudiar allí en Betel. En ese tiempo estaba el profesor Quintero y su esposa, y allá estaba Rubén, los líderes, Ever, líderes allí ayudándonos, dándolo, sirviendo, como se decía, con esa fe y esa confianza a Dios. Y yo llegué a Betel por Nelly y su esposo. Me hicieron el llamado para ir a Betel a estudiar allí, ir a prepararme, hacer un curso de estudio por fe, y eso fue lo que a mí me llamó la atención, la parte de un servicio voluntario, donde aprendíamos a creerle a Dios, a fortalecernos en Dios y a confiar en Él. Y ese fue el principal motivo mío, ese fue el motor, poder aprender del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí pues nos da la oportunidad, el profe Quintero, ¿sí?, aceptó la solicitud de este servidor y entré allí como estudiante, pues para aprender de Dios. Y estuve muy poco tiempo, porque dentro del proceso de aprender a comer vegano, vegetariano, allí se comía todavía pues leche, cuajada y queso, cuajada, huevos, y se utilizaba algunas cosas pues que no se han cortado totalmente de todo, no era un veganismo, era vegetariano, pero comíamos huevo. Y pues eso no sabíamos que eso le daba entrada a preparar el terreno para después volver otra vez atrás a las roturas del mundo. Pensábamos que pues de esa manera pues se debería hacer y que poco a poco, no sabíamos. Pues los instructores pues también nos enseñaron de esa forma. Eso era lo que se comía allí en Betel. Pero había otra parte que era el restaurante, donde se utilizaba la harina blanca, el salvado y algunos colorantes y mantequilla, grasa del mundo, para poder atraer a los ingenieros de Ecopetrol y a muchas personas, pues como para facilitarles para que comiera pan integral y conociera pan integral. Se pensaba que esa era la forma correcta de poderlos atraer, pero sí los atraíamos, pero no era la forma correcta. Sí se atrae, utilizando las cosas del mundo, pues la gente llega nuevamente. Lamentablemente, pues el no tener bien claro los consejos alimenticios, es una ciencia, y el consejo de la alimentación y cómo conocer nuestro cuerpo, que es una ciencia de paso, que debemos estudiarlo por dentro y por fuera, pues no valoramos lo que tenemos y entonces lo dañamos
sin darnos cuenta por ignorancia. De esta forma, pues, uno no sabiendo todo el prejuicio que hace todos esos huevos químicos, la grasa, las harinas, que no se deben revolver las harinas ya adulteradas con la harina no adulterada, porque pues ya la adulterada, aunque se revuelva la mitad integral y la mitad blanca, la harina, pues esa blanca que ya ha perdido sus propiedades, se le ha robado, se le ha quitado, se ha desprendido de su origen, pues causa problemas. Problemas que esas harinas se convierten en azúcar. 2, se convierten en triglicéridos. Y 3, en grasa. Y 4, pues tapona, daña nuestro sistema, lo vuelve lento. El metabolismo se empieza a dañar y entonces la persona empieza a volverse, el metabolismo se vuelve lento, y al volverse lento, esa es la razón por la cual muchas personas hoy tienen exceso de peso, tienen dañada su carita, mucho acné, manchas, muchas dificultades físicas. Algunos les han salido mucho estómago, otros son muy extensos, muy gordos, pasados de peso, porque el metabolismo no funciona bien con las cosas adulteradas. No funciona. Es imposible funcionar bien porque Dios en un principio lo dejó en Génesis 1:29, dejó la alimentación correcta. Génesis 1:29, antes del pecado, frutas y frutos secos. Dios es muy bueno, Dios es muy sabio. Son los alimentos adecuados que tenían todas las propiedades que necesitaba nuestro cuerpo para funcionar rectamente, bien, óptimamente, y no tuviéramos tantas dificultades de salud como hoy vemos en el mundo entero y en nuestra vida. Vemos dificultades, problemas en la visión, problemas en la caída de cabello, nuestros dientes se cayeron, falta de fuerza, mucha falta de ánimo espiritual, mucha decadencia, muy dudosos, muy desconfiados de Dios. Pues todo esto, alimentos, cuando se altera totalmente el sistema digestivo. Y altera el sistema digestivo, pues altera todas las células, más de 100.000 millones de células que tiene nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo, que así lo hizo Dios, y que cada 4 meses son restauradas, mueren y nacen otras. Pero si nuestros hábitos no los enderezamos, pues nuestra salud no va a ser óptima, nuestra salud va a deteriorar, va a acabarse. Por eso lo importante de poder enderezar los pasos, no importa, yo digo, no importa si nuestros pasos fueron torcidos, si no hicimos lo correcto, por desobedecerle a Dios en la reforma pro salud. Por eso el plan de Dios es que seamos puros como José, mansos como Daniel y temperantes como Daniel. Pero es imposible poder ser puro como José, manso como Moisés y temperante como Daniel, no cumpliendo lo ordenado por el cielo. Nadie estamos autorizados para desautorizar la voz del soberano. Nadie. Por haberla desautorizado. Por eso es que hemos tenido problemas en la salud. Hemos participado de problemas graves en la salud. Algunos han perdido sus manitas, otros han quedado ciegos, otros están quedando ciegos, otros perdieron todos sus dientecitos, otros la piel se les puso otro color, otros enfermos. Y por no obedecerle al Señor. Así que esto es importante tenerlo claro, que la obediencia debe ser una obediencia estricta. Dios dejó en el consejo sobre el régimen alimenticio y en la palabra de Dios, a la ley y al testimonio, nos dejó bien claro, bien definido qué es lo que debería comer su pueblo. Siempre lo dejó claro, pero por tomar iniciativas totalmente distintas a las del cielo, a las que Dios nos ha dejado, y guiarnos a lo que el mundo nos ha ofrecido, es lo que ha traído tanta desgracia y ruinas en nuestra salud, en nuestra vida espiritual, y de ahí para adelante en las malas decisiones que hemos tomado como ciudadanos
como compañeros, como amigos, como hermanos, nunca estuvimos preparados para, para llevar la santidad de un matrimonio que Dios nos ha dado. Y nos parecía fácil casarnos y nunca estuvimos preparados para ser esposos ni ser padres. Por tal razón, todo eso pues viene de unos descuidos, de no haber acatado totalmente la voz del soberano, la Biblia, la palabra de Dios y el testimonio que era dado para su pueblo. Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se iró contra los que guardaban los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Quiere decir, Satanás no se le va a irar a usted si usted no es estricto, si usted es una persona medio convertida, pues vamos a cometer muchos errores en todo, en lo social, en lo físico, en lo espiritual. Nuestra vida no va a ser una vida correcta, recta. Las personas medio convertidas no hacemos sino daño. Y yo de paso quiero pedir perdón a Dios, y le he pedido perdón, me ha costado lágrimas, mi comportamiento allá en la institución de Betel, y pedirle perdón a los compañeros por alguna falta, mi actitud, mi forma de ser, las cosas que dejé de hacer buenas y las cosas que hice malas y pecados que cometí que ustedes vieron, pero que algunos me lo dijeron y otros no. Otros guardaron resentimiento y hasta el día de hoy guardan resentimiento. Yo les pido perdón. Les pido perdón al profe Quintero, a la profesora, a los líderes, a Ever, a Rubén, a las profesoras, profesora Nancy, a la esposa de Ever, a sus hijos, a los hijos del profesor, su hijo, a las hijas. Si alguna cosa este servidor hizo indecentemente, en palabras, en actos, en acciones, motivos egoístas, porque no viví de acuerdo al carácter, a la regla de oro que el Señor quería que este servidor viviera, teniendo tanta luz. Porque si había un sitio donde había tanta luz, era en Betel. Se estudiaba allí, se estudiaba la ley y el testimonio. Nos gozábamos estudiando, levantarnos en un ritmo de vida, levantarse temprano y después reunirnos como compañeros en la mañana para escuchar allí la voz de Dios y de ahí pues íbamos a la huerta y después de la huerta íbamos al desayuno y después de desayuno pues íbamos cada uno a cada actividad que nos ponía la institución. Este servidor por siempre manejó lo que fue la parte de la panadería. Me dieron la oportunidad de la panadería, de vender. Y siempre me esforcé por vender y no traer nada a la institución. Llegaba tarde, a veces llegué como a las 7 de la noche, me cogió la noche con otro compañero. Hasta que no entregué lo último de finca en finca. No me sentía satisfecho hasta no llegar sin nada. Cargando esas canastas pesadas. No sé de dónde sacaba tantas fuerzas. Y que el motivo que me llevaba era ese gozo, esa alegría de aprender. Y lo hice con gozo, con alegría. Por eso quiero pedirle perdón al profesor, a la profesora, si en algún momento fui indecentemente con mi hablar, mi manera de ser, no fui prudente, fui indiscreto, no fui sencillo, fui orgulloso. Porque eso es, en nosotros no hay sino orgullo, egoísmo, avaricia. Los 3 pecados de moda, el orgullo, el egoísmo y la avaricia. Pido perdón a todos los compañeros, a los que me vieron cometer faltas, indiscreciones, imprudencias, o escucharon de mí algo mal, que otro lo dijo sin venirme a decir a mí, y usted está dolido por eso, porque otro se lo dijo. Pues la Biblia dice que solo estamos autorizados en lo que vemos, oímos
y vemos, pero el oír debe ser que usted lo haya visto. Si tu hermano peca contra ti, ven tú a solas. Mateo 18 es la regla de oro. Hay 4 pasos para darlo. Vaya tu hermano. Y si tu hermano te oyere, ya no necesita ir a nadie. Quiere decir, es usted y él y Dios, y usted no debe comentárselo ni al tío, ni al papá, ni al abuelo, ni a la iglesia, ni al profe Quintero, ni al pastor. A nadie tiene que estarle diciendo, ni al presidente de la asociación. A ninguna persona tiene que ir a llevar esa información, porque fue usted y él. Esa es la regla de oro. Y debería hacerlo con amor, con cariño y con ternura, como Cristo lo ha hecho contigo y conmigo. Pero a veces olvidamos la ternura, la simpatía, la compasión que tanto Dios ha tenido en nosotros, y cuando vemos que alguien se equivocó, no tenemos misericordia ni compasión. Hablamos de él, lo martirizamos. O si hablamos, lo amonestamos, vamos y le contamos a los hijos, vamos y le contamos a la esposa, o lo vemos pasar y decimos, es que se hizo tal cosa, a mí me contaron algo de él, a mí me dijeron esto, eso no sirve, eso es basura. La Biblia dice si tu hermano peca contra ti. Así que si alguno de ustedes, compañeros pastores que me escuchan, amigos, hermanos de Betel, profesor Quintero, profesora Lidia, líderes, vieron en mí algún pecado y ustedes no me dijeron nada a mí, son responsables por no haberme dicho. Pero también tienen la oportunidad de pedirle perdón a Dios por haber pasado por alto esos pecados míos. Pero si en algún momento lo dijeron y yo no los corregí, pues ya ustedes no son culpables. Pero si ustedes me lo dijeron a mí y empezaron a decírselo al pueblo, a la gente, al que venía, a los profesores, a los pastores, a llevar esos comentarios para que ellos lo llevaran a la asociación, perdón, o lo llevaran a una predicación, lo sacaran en pantalla, estos no son medios para yo presentar pecado de nadie con nombre propio. El ejemplo es hermano X o hermano Y. Esos son los ejemplos del testimonio. Hermano X, hermano B, hermano Y. Para no mencionar a nadie y Satanás no se aproveche ni torture a la persona. Entonces yo pido perdón de corazón. De verdad le he pedido perdón a Dios, he orado. El Espíritu Santo me ha recordado desde el 96 que estuve en Betel hasta el 97. De ahí me vine. En el 98, pues Dios permite que yo me case. Duro con la dama que me caso. Duramos 24 años, casi 25 años. De ese matrimonio hay un fruto, una hija, y ahí, ese es el fruto. Del 98 yo me caso hasta la fecha, y hace poco pues mi esposa falleció. Y quiero decirles, compañeros, que mi hija pues ya está casada, vivo aquí en casa solo con el Señor. Es un desierto, la soledad es un desierto, pero que es importante vivirlo cada uno de nosotros para aprender a reflexionar, a pensar, como lo hizo Juan el Bautista y Elías. Es importante la soledad porque la soledad nos contrasta. La soledad nos dice quiénes somos. Por eso el fiel es fiel cuando está solo. Ahí es donde se sabe qué tan fiel es. Porque podemos ser fieles cuando estamos al lado de otra persona, pero cuando estamos solos, ahí es donde sabemos qué se refleja, qué es lo que esta carne refleja, qué es lo que quiere, qué es lo que tú haces a escondidas. Y yo les pido, compañeros, que me perdonen de corazón y que nadie tenga resentimiento hacia mí por algo que haya escuchado. Si en su momento lo vio en mí y no lo dijo, pídale a Dios perdón, porque ¿por qué no me lo dijo y por qué guardo resentimiento? Si tenía que haberme lo dicho, según Mateo 18, 15. Si tu hermano peca contra ti, ven tú a solas y llámelo. Y el que haga entrar en razón a ese hermano y vuelve, dice, borra multitudes de pecados, el Señor le da su misericordia más. Así que no desechen la luz por nada, por errores o por lo que escucharon o por lo que vieron. Si vieron en mí algo, de verdad, perdónenme.
Si oyeron de mí algo y ustedes están hablando cosas porque escucharon y ustedes no vieron, no sigan pecando contra Dios. No le den la oportunidad al enemigo. Pídale al Señor que le desocupe ese corazón, esos dardos. El odio es de Satanás. El Señor nos ha invitado a perdonarnos los unos a los otros, a amarnos. No nos ha invitado a odiar. Dice, si tu enemigo llega a medianoche a ti a pedirle de comer, dale. No dice, ódielo, insúltelo, maltrátelo, hable de él. No dice eso. Ámelo. Amen sus enemigos. A ustedes les enseñaron a amar, pero a ustedes les enseñaron a amar a los que lo aman. Y para eso es fácil, para el gentil. Eso hace el mundo, ama a los que le aman. Pero yo digo el Señor, amen a los que no los amen, a los que los persiguen, a los que los insultan, a los que hablan mal de usted. Ámelo, ore. No es fácil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Recuerde, hay que amar. Hay que ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Si el Señor nos está pidiendo a una perfección, y Salmo 101:6 dice que Dios ama. Sus ojos están sobre los que andan en esa rectitud, en esa perfección, en los que andan en esa santidad, y los que andan en la perfección, estos me agrada, dice el Señor. La perfección es un mecanismo de día a día con el Señor. No es un mecanismo que es una perfección de que yo fui perfecto antes. No. La perfección es un caminar con el Señor. Es donde yo estoy dispuesto a aprender del Señor, que es manso, humilde de corazón. Es donde mi ejemplo es Cristo Jesús. Mi mirada debe estar enfocada en Cristo Jesús. Es mirarlo a Él. Es mirar a sus profetas, a sus patriarcas, cómo ellos pudieron pasar momentos tan difíciles y cómo vencieron el pecado, si fueron victoriosos sobre el pecado y cómo lograron ese éxito. Y vemos a los profetas, patriarcas y vemos a nuestro Señor Jesucristo, que el mismo pueblo no lo reconoció, porque no había sino odio en su corazón, no había sino orgullo, egoísmo y avaricia. Y haber orgullo en nuestra vida es no ser humilde, y al no ser humilde, pues no reconocemos que nos equivocamos. Y si andamos en el orgullo, pues solamente estamos dispuestos a cuestionar a los demás, a señalarlo y a condenar a los demás sin darle la oportunidad de escucharlo, que pueda reivindicar su vida, que pueda restaurarse. El orgullo no nos deja reconocer que Dios trabaja, que el Espíritu Santo trabaja y que transforma la vida de los seres humanos. Ese es el orgullo, que no nos deja reconocer que Dios puede transformar al más vil, que Dios puede cambiar a la persona que se deja transformar, que el Espíritu Santo trabaja en el corazón diariamente, que los ángeles son administradores, que están luchando para llevarnos este evangelio, que el Señor está intercediendo desde el 22 de octubre de 1844, está intercediendo en el cielo por ti, por mí, intercediendo por los pecados de ignorancia, no por los pecados de transgresión, no por lo que tú conoces, no por la luz que tú y yo conocemos y que la pisoteamos. No, por eso no intercede el Señor. Eso le toca tomar decisiones rápidamente a usted y pedirle fuerzas al Señor y apartarse del pecado. No puede justificar más el pecado, su orgullo, su yo, su egoísmo, su avaricia. No puede justificar más la mentira, el adulterio, la fornicación, ver novelas, el comer de todo como el mundo está comiendo, en participar de política. No puede justificar porque tenemos mucha luz. Nadie está llamado a participar en política, porque los que han participado se quemaron, perdieron su hogar, perdieron todo, y lo único que hemos visto es a estas personas fracasadas. Los que entran a esto de la política se queman. Quieren ser José, quieren ser Daniel, pero es imposible ser José Daniel cuando no hemos sido pulidos, no hemos andado en el camino de la perfección, no hemos sido puros como José, manso como Moisés, temperante como Daniel. Imposible poder subir a un puesto público y poder gobernar sin tener las características divinas. Vamos a fracasar y entonces vamos a traer oprobio a la causa del Señor. Pero no estamos llamados para condenar tampoco a los dirigentes políticos.
para condenar a los gobiernos, hablar de derecha a izquierda. Nadie estamos llamados. El único juez acá es Cristo Jesús. ¿Por qué es el único juez? Porque es que el Señor sí nos conoce como un libro abierto. Él conoce los motivos de lo más profundo de tu mente y tu corazón. Él sí lo examina. Él conoce tus acciones, lo que otro no la puede conocer, ni su esposa, ni su pastor. Quizás tú le confiesas pecados públicos y pide perdón públicamente, pero no le pide perdón a Dios por lo que ha hecho. Y lo sigue haciendo. Hay personas que piden perdón y hacen más daño. Pidiendo perdón porque siguen en las mismas. Siguen con su egoísmo, su odio.